«¡Esta mesa es mía!», gritó la millonaria Victoria Mendoza, humillando al mecánico frente a todos. Pero cuando él reveló su verdadera identidad, ella descubrió que había subestimado al hombre equivocado. Una lección que le costaría todo. El restaurante Palacio Dorado nunca había presenciado una escena tan tensa. Las copas de cristal temblaban sobre las mesas de mármol, y el murmullo elegante de la clientela se había convertido en un silencio sepulcral. Todo por culpa de dos personas que se enfrentaban como gladiadores en una arena de lujo. Victoria Mendoza se alzaba imponente junto a la mesa principal del salón, esa mesa redonda perfecta que ofrecía la vista más espectacular de toda la ciudad. Su vestido verde esmeralda brillaba bajo las luces doradas del candelabro, y sus joyas valían más que el salario anual de cualquier persona común. Era la imagen perfecta de la alta sociedad, refinada, poderosa e indiscutiblemente acostumbrada a que todo el mundo se inclinara ante sus deseos. Frente a ella, un hombre vestido con ropa sencilla permanecía sentado con una calma desconcertante. Sus manos, marcadas por años de trabajo honesto, descansaban tranquilamente sobre la mesa, mientras observaba a la mujer con una mezcla de curiosidad y compasión que ella interpretó como pura insolencia. «Esta mesa ahora es mía», rugió Victoria, su voz resonando por todo el elegante establecimiento como el bramido de una tormenta. Los meseros se detuvieron en seco, las conversaciones murieron instantáneamente, y hasta los cocineros en la cocina asomaron la cabeza para entender qué estaba sucediendo. El hombre, que no aparentaba más de 40 años, levantó la vista lentamente. Sus ojos, de un azul profundo como el océano después de la tormenta, se encontraron con la mirada furiosa de Victoria. No había rastro de miedo en su expresión, solo una tranquilidad que parecía despertar aún más la furia de la millonaria. «Disculpe, señora», dijo con voz pausada y respetuosa, «pero creo que hay un malentendido. Tengo una reservación para esta mesa». Victoria soltó una carcajada tan estridente que varios comensales se sobresaltaron. Era el tipo de risa que no contenía ni una pizca de humor, sino pura condescendencia y desprecio. «¿Reservación? ¿Tú?». Los ojos de Victoria brillaron con malicia mientras lo examinaba de pies a cabeza. «Querido, mírate. Tu ropa tiene manchas de grasa, tus zapatos han visto mejores días, y hueles a motor de auto. ¿En serio crees que un lugar como este acepta reservaciones de personas como tú?». El restaurante entero contenía la respiración. Los comensales, todos miembros de la élite social, observaban la escena con esa morbosa curiosidad que despierta presenciar la humillación de otro ser humano. Algunos ya habían sacado sus teléfonos, listos para capturar lo que prometía ser un momento viral. El hombre, cuyo nombre era Diego Herrera, aunque Victoria no se había molestado en preguntárselo, sintió el peso de todas las miradas sobre él. Había enfrentado situaciones difíciles antes, pero nunca una humillación tan pública y calculada. Sin embargo, algo en su interior se mantuvo firme, como si una voz interior le susurrara que esta batalla era más importante de lo que aparentaba. «Señora, entiendo su confusión», respondió Diego con la misma calma inquebrantable. «Pero le aseguro que mi reservación es legítima. Llamé hace una semana y confirmé ayer». Victoria se inclinó hacia él, acercando su rostro al suyo con una sonrisa cruel que helaba la sangre. «Escúchame bien, mecánico de pacotilla. No me importa qué mentira hayas inventado o qué juego estés jugando. Esta mesa es para personas importantes, personas que pueden permitirse pagar lo que cuesta estar aquí. Personas como yo». Alzó la mano y chasqueó los dedos con la autoridad de quien estaba acostumbrada a que el mundo entero saltara a sus órdenes. «¡Gerente! ¡Gerente!». Alejandro Vázquez, el gerente del Palacio Dorado, apareció casi instantáneamente. Era un hombre elegante de mediana edad, con el cabello perfectamente peinado y un traje que gritaba profesionalismo. Su rostro mostraba la preocupación de alguien que sabía que estaba a punto de manejar una situación explosiva. «Señora Mendoza», dijo con una reverencia casi imperceptible, «¿en qué puedo servirle? Quiero que saques a este individuo de mi mesa inmediatamente», ordenó Victoria, señalando a Diego como si fuera una mancha en su vestido perfecto. «No sé cómo se las arregló para colarse aquí, pero claramente no pertenece a un establecimiento de esta categoría». Alejandro miró nerviosamente entre Victoria y Diego. Conocía a Victoria Mendoza de reputación.
heredera de uno de los imperios empresariales más grandes del país, filántropa de ocasión y cliente de élite del restaurante. También sabía que tenía el poder de arruinar la reputación del Palacio Dorado con una sola llamada telefónica o una reseña negativa en redes sociales. Pero algo en la postura tranquila de Diego lo hacía dudar. El hombre no parecía un intruso o alguien que hubiera entrado por error. Había una dignidad en su porte que contrastaba extrañamente con su apariencia humilde. «Señor», se dirigió a Diego con diplomacia profesional, «¿podría mostrarme su confirmación de reserva?». Diego asintió y sacó su teléfono con movimientos deliberadamente lentos. La pantalla estaba agrietada. El dispositivo claramente había visto mejores días, pero funcionaba. Navegó hasta sus correos electrónicos y mostró la confirmación. Alejandro leyó la pantalla y su expresión cambió sutilmente. Había algo en esa reservación que no cuadraba con lo que esperaba, pero antes de que pudiera procesar completamente la información, Victoria le arrebató el teléfono de las manos. «¿En serio?», gritó después de echar un vistazo. «¿Diego Herrera? Ni siquiera es un nombre importante. Gerente, esto es ridículo. Yo soy Victoria Mendoza. Mi familia ha sido cliente de este lugar desde antes de que tú nacieras. Mis donaciones benéficas mantienen a flote media ciudad, y mis conexiones pueden hacer o deshacer negocios con una llamada telefónica». Se giró hacia Diego con los ojos encendidos de furia. «Tú, en cambio, eres nadie. Un simple mecánico que probablemente ahorró durante meses para poder permitirse una comida aquí. ¿De verdad crees que vas a ocupar la mejor mesa del restaurante cuando yo la necesito?». «¿Para qué la necesita?», preguntó Diego, su voz manteniéndose firme a pesar del ataque verbal que acababa de recibir. La pregunta tomó a Victoria por sorpresa. Se había acostumbrado tanto a que nadie cuestionara sus decisiones que la simple consulta la desconcertó momentáneamente. «¿Disculpa?», escupió. «Le pregunto para qué necesita esta mesa específicamente», repitió Diego, sus ojos azules manteniéndose firmes en los de ella. «Porque yo la necesito para algo muy específico e importante». Victoria estalló en una carcajada tan fuerte que varias personas en mesas cercanas se sobresaltaron. «¿Importante? ¿Qué podría ser importante para alguien como tú? ¿Vas a pedirle matrimonio a tu novia de la fábrica? ¿Es el cumpleaños de tu mamá?». Sus palabras destilaban veneno puro, diseñadas para herir en lo más profundo. Pero Diego no se inmutó. Si acaso, algo en su mirada se endureció ligeramente, como si Victoria hubiera tocado una fibra sensible sin darse cuenta. «Es para mi hija», dijo simplemente. «¿Tu hija?». Victoria se mofó. «Déjame adivinar, cumple 15 años y quieres darle una celebración que está completamente fuera de tu alcance. Qué patético». El restaurante entero parecía haber dejado de respirar. La crueldad en las palabras de Victoria era tan palpable que incluso los meseros, acostumbrados a presenciar dramas de la alta sociedad, intercambiaban miradas incómodas. Diego cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas de algún lugar profundo en su interior. Cuando los abrió, había algo diferente en su expresión. No era ira, no era dolor, sino una determinación tranquila que hizo que Victoria retrocediera instintivamente. «Mi hija Esperanza», dijo con una voz que atravesó el silencio como una navaja. «Cumplió 18 años la semana pasada, pero no pudo celebrarlo porque está en el hospital, luchando contra una enfermedad que los doctores no están seguros de que pueda vencer». El ambiente del restaurante cambió instantáneamente. Lo que había sido una escena de humillación social se transformó en algo mucho más profundo y doloroso. «Esta mesa», continuó Diego, su voz manteniéndose firme, pero cargándose de una emoción que tocaba el corazón de cualquiera que tuviera uno, «tiene la vista más hermosa de la ciudad. Esperanza siempre soñó con cenar aquí, viendo las luces de la ciudad desde esta ventana específica. Ahorré durante 2 años para traerla, pero cuando finalmente junté el dinero, ella ya estaba demasiado enferma para salir del hospital». Victoria parpadeó. Por primera vez desde que comenzó la confrontación, parecía estar perdiendo terreno. «Hoy», continuó Diego, «los doctores me dijeron que tal vez sea la última oportunidad que tenga de cumplir su sueño. Van a traerla en ambulancia, solo por 2 horas, para que pueda cenar aquí conmigo. Por eso necesito exactamente esta mesa, con exactamente esta vista». Un silencio absoluto cayó sobre el Palacio Dorado. No se escuchaba ni el tintineo de cubiertos, ni susurros, ni siquiera respiración.
Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido para procesar la magnitud de lo que acababa de revelarse. Victoria se quedó paralizada, su boca ligeramente abierta, sus ojos parpadeando rápidamente como si estuviera tratando de procesar información que no computaba con su visión del mundo. Por primera vez en su vida, se había quedado completamente sin palabras. Alejandro, el gerente, sintió que se le encogía el estómago. Miró la confirmación de reserva en el teléfono de Diego con nuevos ojos, notando detalles que antes había pasado por alto. La reserva no era solo para Diego Herrera. Era para Diego Herrera Plus, acompañante especial. Solicitud médica. Señor Herrera, tartamudeó Alejandro. Yo no me había dado cuenta de la naturaleza especial de su reservación. Diego asintió con gravedad. No esperaba que fuera necesario explicarlo. Solo quería una noche perfecta para mi hija. Victoria seguía en shock, pero algo en su interior comenzó a agitarse. No era remordimiento, aún no, sino confusión. Toda su vida había estado construida sobre la premisa de que las personas como Diego eran inferiores, que su dinero y estatus la hacían inherentemente más valiosa. Pero ahora se encontraba cara a cara con una realidad que desafiaba cada fibra de sus creencias. Yo no sabía, murmuró, sus primeras palabras desde la revelación de Diego. No preguntaste, respondió él, sin malicia pero sin suavizar la verdad. En ese momento, como si el universo hubiera estado esperando el momento perfecto para añadir más drama a una situación ya explosiva, las puertas del restaurante se abrieron. Una joven en silla de ruedas entró empujada por una enfermera, seguida de cerca por un doctor en bata blanca. Esperanza Herrera tenía 18 años, pero la enfermedad la había hecho parecer más frágil de lo que debería. Sin embargo, había algo en sus ojos, los mismos ojos azules profundos de su padre, que irradiaba una fuerza interior inquebrantable. Cuando vio a su padre, su rostro se iluminó con una sonrisa que podría haber encendido toda la ciudad. «Papá», exclamó con una voz que, aunque débil, estaba llena de alegría pura. Diego se levantó de inmediato, su compostura finalmente quebrándose al ver a su hija. Lágrimas que había contenido durante toda la confrontación comenzaron a rodar por sus mejillas mientras caminaba hacia ella. Victoria observó la reunión padre-hija, y algo dentro de su pecho se retorció de una manera que nunca había experimentado. Era como si estuviera viendo amor verdadero por primera vez en su vida, y la comparación con su propia existencia vacía era devastadora. Esperanza miró alrededor del restaurante con ojos llenos de asombro. «Papá, es más hermoso de lo que imaginé. ¿Es esa nuestra mesa? La que tiene vista a toda la ciudad». Diego miró hacia la mesa donde había estado sentado, donde Victoria aún permanecía de pie como una estatua de confusión y shock. «Bueno, hija», dijo suavemente, «parece que hay un pequeño problema con nuestra mesa». Esperanza siguió su mirada y vio a Victoria. Con la intuición propia de alguien que había pasado mucho tiempo observando a las personas desde una cama de hospital, inmediatamente captó la tensión en el aire. «¿Hay algún problema, señora?», preguntó Esperanza con una cortesía natural que hizo que Victoria se sintiera aún más pequeña. Victoria la miró, realmente la miró, por primera vez. Vio a una joven que debería estar en la flor de la vida, pero que en cambio estaba luchando cada día simplemente por existir. Vio la esperanza en sus ojos, la gratitud por una simple oportunidad de cenar en un restaurante bonito. Vio todo lo que ella había tomado por sentado durante toda su vida. Y en ese momento, Victoria Mendoza se enfrentó a la realización más dolorosa de su existencia. Había estado equivocada sobre todo. El silencio que siguió a la llegada de Esperanza fue más ensordecedor que cualquier grito que Victoria hubiera podido dar. Todo el restaurante, Palacio Dorado, parecía haberse convertido en una burbuja de cristal a punto de explotar, donde cada respiración, cada latido, cada parpadeo se amplificaba hasta convertirse en un rugido. Victoria permanecía de pie junto a la mesa. Su vestido verde esmeralda ahora parecía opaco bajo las luces que antes la favorecían. Sus manos, adornadas con anillos que valían más que una casa, temblaban imperceptiblemente. Por primera vez en su vida privilegiada, no tenía palabras, no tenía argumentos, no tenía poder. Esperanza, desde su silla de ruedas, observaba el elegante salón con una mezcla de asombro y gratitud que partía el alma.
Sus ojos brillaban no con lágrimas de dolor, sino con la pura felicidad de alguien que sabe que está viviendo un momento mágico. Cada detalle del lugar, los candelabros de cristal, las mesas de mármol, la vista panorámica de la ciudad, lo absorbía como si fuera a guardarlo para siempre en su memoria. «Papá», susurró Esperanza, su voz débil pero llena de emoción. «Realmente lo lograste. Estamos en el restaurante más hermoso del mundo». Diego se arrodilló junto a la silla de ruedas de su hija, tomando sus manos frágiles entre las suyas, callosas por años de trabajo honesto. En ese momento, la diferencia entre él y Victoria no podía ser más evidente. Él, con su ropa sencilla y sus manos trabajadoras, irradiaba un amor tan puro que iluminaba todo a su alrededor. Ella, con toda su riqueza y elegancia, se veía vacía, hueca, como una cáscara dorada sin contenido. «Esperanza, mi amor», dijo Diego, su voz quebrándose ligeramente. «Te dije que tendríamos la mejor mesa de la casa, y así será». La enfermera que había acompañado a Esperanza, una mujer mayor llamada Carmen, se acercó discretamente a Diego. «Señor Herrera», le susurró, «recuerde que solo tenemos 2 horas. Después de eso, necesitamos regresar al hospital para el tratamiento nocturno. 2 horas. Solo 2 horas para cumplir el sueño de toda una vida». La urgencia de la situación golpeó a todos los presentes como una ola fría. Alejandro, el gerente, se encontraba en el dilema más difícil de su carrera profesional. Por un lado, tenía a Victoria Mendoza, cuya influencia podía destruir la reputación del restaurante con una sola llamada telefónica. Por el otro, tenía a un padre desesperado y su hija moribunda, cuya historia había tocado el corazón de cada persona presente. Los comensales del restaurante, que minutos antes habían sido espectadores curiosos de un drama social, ahora se habían convertido en testigos silenciosos de algo mucho más profundo. Algunos tenían lágrimas en los ojos. Otros habían bajado completamente sus teléfonos, sintiéndose indignos de documentar un momento tan íntimo y sagrado. «Señora Mendoza», dijo Alejandro con voz temblorosa, reuniendo todo su valor, «quizás podríamos encontrar otra mesa igualmente hermosa para usted. Tenemos la mesa del área reservada, que tiene una vista espectacular del jardín». «No». La palabra salió de Victoria como un rugido herido. Todos se sobresaltaron, incluida Esperanza, que retrocedió ligeramente en su silla de ruedas. Victoria se dio cuenta inmediatamente del efecto de su explosión. Vio cómo Esperanza se había asustado. Vio la mirada de protección feroz en los ojos de Diego. Vio la desaprobación silenciosa pero palpable de todos los presentes. «Yo», comenzó, pero las palabras se le atascaron en la garganta. La doctora Miranda Torres, que había acompañado a Esperanza desde el hospital, se acercó con expresión preocupada. «Esperanza, ¿cómo te sientes? ¿Necesitas que regresemos?» «No, doctora Torres», respondió Esperanza con una fuerza sorprendente en su voz débil. «Estoy bien. Solo espero que podamos resolver esto pronto. No quiero que papá se preocupe». La inocencia y madurez de esas palabras fueron como una bofetada para Victoria. Aquí estaba una joven, que se estaba muriendo, preocupándose por los sentimientos de su padre en lugar de los suyos propios. Victoria cerró los ojos, tratando de encontrar su centro, pero todo lo que encontró fue un vacío aterrador. Toda su vida había sido construida sobre la premisa de que ella merecía lo mejor simplemente por existir, por haber nacido en la familia correcta, por tener el apellido correcto. Nunca había tenido que luchar por nada. Nunca había tenido que valorar nada. Nunca había tenido que amar a algo más que a sí misma. Pero ahora, frente a este padre e hija que irradiaban un amor tan puro que casi dolía presenciarlo, se daba cuenta de que toda su existencia había sido una mentira elaborada. «¿Cuánto tiempo lleva enferma?», preguntó Victoria de repente, su voz apenas un susurro. Diego la miró con sorpresa. Era la primera pregunta personal, no agresiva, que le había hecho. 3 años, respondió, sin soltar las manos de su hija. Comenzó cuando tenía 15 años. Al principio pensamos que era solo fatiga de los exámenes escolares. «Papá siempre dice que soy una luchadora», interrumpió Esperanza con una sonrisa débil pero genuina. «Los doctores no pensaron que llegaría a cumplir 18 años, pero aquí estoy». «Aquí estás», murmuró Victoria, y por alguna razón,
Esas dos palabras salieron cargadas de una emoción que no podía identificar. La doctora Torres revisó discretamente el pulso de Esperanza y frunció ligeramente el ceño. «Esperanza, tu ritmo cardíaco está un poco elevado». «¿Estás sintiendo dolor?» «Solo un poco», admitió Esperanza, tratando de minimizar su malestar. «Pero no quiero irme todavía. Por favor, doctora. Papá ha trabajado tan duro para esto». Victoria observó esta interacción y sintió algo quebrarse dentro de su pecho. Había pasado toda su vida quejándose de inconvenientes menores. Si su vino espumante no estaba a la temperatura exacta, si su mesa preferida no estaba disponible, si el servicio no era inmediatamente perfecto. Pero aquí estaba esta jovencita, literalmente luchando contra la muerte, preocupándose más por los sentimientos de su padre que por su propio sufrimiento. «Señor Herrera», dijo Victoria de repente, su voz tan diferente de los gritos anteriores que todos se giraron para mirarla. «¿Trabajó mucho para ahorrar para esta cena?» Diego asintió, sin apartar la vista de su hija. «Trabajo en el taller mecánico El Buen Camino durante el día y por las noches reparo autos en mi casa. Los fines de semana hago trabajos de jardinería». Cada peso que ganaba extra lo guardaba para este momento. «¿Cuánto tiempo le tomó ahorrar?» 2 años y medio, respondió Diego sin vergüenza ni resentimiento. «Vale cada hora de trabajo extra, cada comida que dejé de comer, cada sacrificio que hice». Victoria sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. 2 años y medio. Este hombre había trabajado incansablemente durante 2 años y medio para darle a su hija una sola noche perfecta, mientras ella gastaba esa misma cantidad de dinero en un par de zapatos, sin siquiera pestañear. «¿Y por qué esta mesa específicamente?», preguntó, aunque parte de ella ya conocía la respuesta. Esperanza fue quien respondió, sus ojos brillando con el recuerdo. «Cuando tenía 13 años, antes de enfermarme, papá y yo pasábamos por aquí después de mis clases de piano. Yo siempre presionaba mi nariz contra la ventana, tratando de ver el interior. Había una mesa redonda junto a la ventana grande, y yo le decía a papá que algún día, cuando fuera mayor, cenaríamos allí juntos, viendo todas las luces de la ciudad. Era nuestro sueño compartido», añadió Diego suavemente. «Ella siempre decía que desde esa mesa podría ver todo el mundo». Victoria miró hacia la mesa en cuestión, su mesa, como había insistido, y por primera vez la vio con ojos diferentes. No era solo una mesa con buena vista, era el símbolo de los sueños de una niña, el objetivo de años de sacrificio de un padre amoroso, la representación física de esperanza en medio de la desesperación. «¿Qué tipo de piano tocaba?», preguntó Victoria, sorprendiéndose a sí misma con la pregunta. «Clásico, principalmente», respondió Esperanza, su rostro iluminándose. «Mi pieza favorita era Claro de Luna de Beethoven. Papá decía que cuando tocaba, parecía que los ángeles estaban cantando». «¿Ya no puedes tocar?». Victoria sabía que la pregunta era delicada, pero algo la empujaba a conocer más. Esperanza levantó sus manos que temblaban ligeramente. «Los tratamientos me han quitado mucha coordinación, pero todavía puedo recordar cómo se sentía. Papá dice que la música sigue viviendo en mi corazón». En ese momento, algo extraordinario sucedió. Victoria se acercó a la mesa que había reclamado tan ferozmente, y lentamente comenzó a retirar su bolso de diseñador de la silla. «¿Qué está haciendo?», susurró alguien entre los comensales. Victoria no respondió inmediatamente. En cambio, miró a Diego directamente a los ojos por primera vez con verdadero respeto. «Señor Herrera», dijo con voz temblorosa, «me disculpo, esta no es mi mesa, nunca lo fue». El restaurante entero contuvo la respiración. ¿Victoria Mendoza se estaba disculpando? ¿La mujer que nunca había admitido estar equivocada en nada estaba cediendo? Pero lo que siguió dejó a todos completamente conmocionados. «De hecho», continuó Victoria, su voz ganando fuerza con cada palabra, «me gustaría hacer algo más. Alejandro, quiero pagar la cuenta de la cena del señor Herrera. Y no solo eso, quiero que preparen el menú más especial que tengan. Quiero que esta noche sea perfecta para Esperanza». Diego parpadeó, confundido. «Señora, no puede, no necesita». «Sí necesito», lo interrumpió Victoria, y había lágrimas en sus ojos. «Necesito hacer esto, más de lo que usted puede imaginar». Esperanza la miró con ojos llenos de gratitud y comprensión.
¿Está segura? Es muy generoso de su parte. Victoria se arrodilló junto a la silla de ruedas de Esperanza, poniéndose a su altura. De cerca, podía ver la palidez de su piel, las ojeras que hablaban de noches de dolor, pero también la increíble fuerza de voluntad que brillaba en sus ojos. Esperanza, dijo Victoria suavemente. Hay cosas en la vida que son más importantes que el dinero, más importantes que las mesas de restaurante, más importantes que el orgullo. Tu papá me acaba de enseñar eso. ¿De verdad va a dejar que cenemos aquí?, preguntó Esperanza, su voz llena de una esperanza tan pura que rompía el corazón. No solo eso, respondió Victoria, limpiándose discretamente una lágrima. Voy a asegurarme de que sea la noche más maravillosa de tu vida. Pero incluso mientras decía estas palabras, Victoria sabía que algo había cambiado irreversiblemente dentro de ella, y tenía la terrible sensación de que su transformación apenas comenzaba. Lo que no sabía era que Esperanza estaba a punto de revelar algo que cambiaría todo una vez más. «Hay algo que no les he contado», susurró Esperanza, su voz apenas audible en el silencio expectante del restaurante Palacio Dorado. Victoria, que acababa de experimentar la transformación emocional más profunda de su vida, sintió que su corazón se detenía. Había algo en el tono de Esperanza, una gravedad que iba más allá de su enfermedad, que hizo que todos los presentes contuvieran la respiración. Diego, que había comenzado a relajarse por primera vez desde que llegó al restaurante, sintió una punzada de preocupación. Conocía a su hija mejor que nadie, y había detectado esa nota particular en su voz, la misma que usaba cuando tenía que confesar algo importante pero doloroso. «¿Qué es, mi amor?», preguntó Diego suavemente, tomando las manos frágiles de su hija entre las suyas. Esperanza miró alrededor del restaurante, sus ojos deteniéndose brevemente en cada rostro presente. Victoria, Alejandro, la doctora Torres, Carmen la enfermera, y finalmente regresando a su padre. «Papá», comenzó con voz temblorosa, la razón por la que quería venir a este restaurante específico no era solo por la vista hermosa. Victoria frunció el ceño, una sensación extraña comenzando a formarse en la boca de su estómago. Había algo en la expresión de Esperanza que le resultaba vagamente familiar, aunque no podía identificar qué era. «¿Qué quieres decir, hija?», preguntó Diego, su voz cargada de una preocupación creciente. Esperanza respiró profundamente, como si estuviera reuniendo todo su valor. «Hace 5 años, cuando tenía 13 años y aún podía caminar, no solo pasaba por aquí después de mis clases de piano». Se detuvo, mirando directamente a Victoria con una intensidad que hizo que la millonaria se sintiera desnuda bajo su escrutinio. «También venía aquí porque sabía que una mujer muy importante cenaba aquí todas las semanas. Una mujer que yo admiraba mucho». Victoria parpadeó, confundida. ¿Una mujer importante? Una mujer que donaba dinero a hospitales, que aparecía en las noticias por sus obras benéficas, que parecía tenerlo todo pero que siempre encontraba tiempo para ayudar a otros. Continuó Esperanza, sus palabras saliendo cada vez más rápido, como si temiera perder el valor. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Victoria. Había algo terriblemente familiar en esa descripción, pero al mismo tiempo, completamente extraña. «Esperanza», dijo la doctora Torres suavemente, «tu ritmo cardíaco se está acelerando. ¿Necesitas un momento?» «No», respondió Esperanza con determinación. «Necesito decir esto ahora». Se giró hacia Victoria, sus ojos azules, tan parecidos a los de su padre pero con un brillo diferente, más intenso, clavándose en los de la millonaria. «La mujer que yo admiraba se llamaba Victoria Mendoza». El restaurante entero pareció inclinarse hacia adelante, como si las propias paredes quisieran escuchar mejor. Victoria sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. «¿Me conocías?», tartamudeó. «La conocía de lejos», respondió Esperanza. «Leía sobre usted en los periódicos. Veía las fotos de las galas benéficas donde aparecía. Escuchaba a las enfermeras del hospital hablar sobre las donaciones generosas de la Fundación Victoria Mendoza, que ayudaban a comprar equipos médicos». Victoria se sintió mareada. Era cierto que tenía una fundación benéfica, pero nunca había pensado realmente en las personas que se beneficiaban de ella. Era más una obligación social, una deducción de impuestos, una forma de mantener su imagen pública. «No entiendo», murmuró Victoria.
Cuando me diagnosticaron por primera vez, continuó Esperanza, su voz ganando fuerza. Estaba aterrorizada. Pero una de las enfermeras me dijo que no me preocupara, que había personas buenas en el mundo que se aseguraban de que niños como yo recibieran el mejor tratamiento posible. Me habló de usted, señora Mendoza. Diego miraba a su hija con sorpresa total. Esperanza, nunca me dijiste esto, porque sabía que te sentirías mal, respondió ella, sonriéndole débilmente. Sabía que ya estabas trabajando tan duro para cuidarme, y no quería que sintieras que debíamos agradecerle a alguien más. Victoria se sentía como si estuviera en caída libre. Mis donaciones te ayudaron. La máquina que me ha mantenido con vida durante estos últimos 2 años fue comprada con una donación de su fundación, dijo Esperanza simplemente. El tratamiento experimental que me ha dado estos meses extra para estar con papá fue posible gracias a su generosidad. El silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar el latido del corazón de cada persona presente. Victoria se quedó mirando a esta jovencita frágil pero increíblemente fuerte, tratando de procesar la ironía devastadora de la situación. Había humillado públicamente al padre de una niña cuya vida había estado salvando indirectamente durante años. Había tratado de negarle un sueño simple a alguien que existía parcialmente gracias a su propia caridad. La hipocresía de sus acciones la golpeó como un maremoto. Por eso, continuó Esperanza, su voz ahora apenas un susurro, cuando papá finalmente ahorró suficiente dinero para traerme aquí, yo esperaba poder verla. Quería darle las gracias personalmente. Victoria sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas sin control. Esperanza, yo no sabía. No tenía idea de que tú... Lo sé, la interrumpió Esperanza gentilmente. Y entiendo por qué pensó que papá y yo no merecíamos estar aquí. Probablemente ve a muchas personas que tratan de aprovecharse de su generosidad. No, Victoria negó con la cabeza violentamente. No hay excusa para cómo los traté. No hay justificación. Alejandro, el gerente, había estado observando toda la escena con creciente asombro. Ahora se acercó discretamente a Victoria. Señora Mendoza, murmuró. ¿Es posible que no reconociera? No la reconocí, admitió Victoria, su voz quebrada. 3 años es mucho tiempo y ella era una niña saludable entonces. Se detuvo, incapaz de terminar la frase. La doctora Torres, que había estado monitoreando silenciosamente los signos vitales de Esperanza, se acercó con expresión preocupada. Esperanza, necesito que trates de calmarte. Tu presión arterial está subiendo demasiado. Estoy bien, doctora, insistió Esperanza, aunque era evidente que el esfuerzo emocional de la revelación la estaba agotando. Carmen, la enfermera, revisó el reloj. Señor Herrera, ya ha pasado media hora. Solo nos quedan 90 minutos antes de que tengamos que regresar al hospital. La urgencia del tiempo añadió otra capa de presión a una situación ya sobrecargada emocionalmente. Victoria miró a Esperanza. Realmente la miró, como si la estuviera viendo por primera vez, y se dio cuenta de que había algo más en sus ojos, algo que no había notado antes. Esperanza, dijo Victoria suavemente, acercándose más a la silla de ruedas. ¿Hay algo más que quieras decirme? La joven intercambió una mirada significativa con su padre, una comunicación silenciosa que hablaba de secretos compartidos y conversaciones privadas. Señora Mendoza, comenzó Esperanza cuidadosamente, ¿puedo preguntarle algo personal? Victoria asintió, sin confiar en su voz. ¿Tiene usted familia? La pregunta la tomó por sorpresa. Sí, tenía padres. Fallecieron hace algunos años. ¿Hermanos? ¿Hijos? Victoria negó con la cabeza. No, siempre estuve demasiado ocupada con los negocios, con la fundación, con otras cosas. ¿Se siente sola a veces? La pregunta fue tan directa, tan inocente pero tan penetrante, que Victoria sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. Yo no había pensado en eso, mintió, porque la verdad era demasiado dolorosa de admitir. Esperanza sonrió con una sabiduría que parecía impropia para sus años. Papá dice que cuando ayudamos a otros, nunca estamos realmente solos. Dice que cada vida que tocamos se convierte en parte de nuestra familia. Victoria miró a Diego, que observaba a su hija con un orgullo tan profundo que era casi tangible.
Tu papá es un hombre muy sabio, murmuró Victoria. Lo es, concordó Esperanza. Pero también dice que la sabiduría no vale nada si no se comparte. Por eso quería conocerla, señora Mendoza. Quería compartir algo con usted. ¿Qué querías compartir? Esperanza tomó una respiración profunda, y cuando habló, sus palabras llevaron el peso de alguien que había mirado la muerte a los ojos y había encontrado significado en la experiencia. Quería decirle que su dinero salvó mi vida, pero son las personas como papá las que le dieron significado a esa vida. Quería que supiera que tener todo el dinero del mundo no significa nada si no tienes a alguien con quien compartir una cena en un restaurante hermoso. Las palabras de Esperanza resonaron por todo el restaurante como campanas de iglesia. Varios comensales se habían acercado discretamente, atraídos por el drama que se desarrollaba, y ahora muchos tenían lágrimas en los ojos. «Esperanza», dijo Victoria con voz temblorosa, «¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto. Si tú fueras yo, si tuvieras todo el dinero que yo tengo, toda la influencia que yo tengo, ¿qué harías con ello?» Esperanza cerró los ojos por un momento, como si estuviera considerando cuidadosamente su respuesta. «Creo», dijo finalmente, «que trataría de conocer a las personas que ayudo. No solo enviar cheques, sino realmente conocerlas. Porque cuando conoces a alguien, cuando ves su historia, su lucha, su amor, entonces ya no estás ayudando a un extraño. Estás cuidando a tu familia». Victoria sintió algo fundamental moverse dentro de su pecho, como si algo que había estado congelado durante décadas finalmente comenzara a derretirse. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?», preguntó Victoria. «¿Qué? Vine aquí esta noche porque me sentía vacía, sola. Pensé que si podía tener la mejor mesa, el mejor servicio, la mejor experiencia, tal vez me sentiría mejor». «¿Y se siente mejor ahora?», preguntó Esperanza con curiosidad genuina. Victoria miró alrededor del restaurante. A Diego con sus manos trabajadoras y su amor infinito. A Esperanza con su sabiduría prematura y su gratitud incansable. A los empleados que ahora la miraban con una mezcla de respeto y curiosidad. A los otros comensales que habían sido testigos de su transformación. «Me siento diferente», admitió. «No sé si es mejor, pero definitivamente diferente». «¿Diferente cómo?» Como si finalmente estuviera despertando de un sueño muy largo. Esperanza sonrió, y esa sonrisa contenía más calidez que todos los lujos que Victoria había acumulado en su vida. «Entonces tal vez esta cena está siendo perfecta para ambas», dijo la joven. En ese momento, como si el universo hubiera estado esperando el momento exacto, un mesero se acercó discretamente a Alejandro y le susurró algo al oído. El gerente palideció visiblemente. «¿Qué pasa?», preguntó Victoria, notando el cambio inmediato en la atmósfera. Alejandro se acercó con expresión grave. «Señora Mendoza, hay algo que necesita saber. Algo sobre la reservación del señor Herrera, que no había notado antes». Diego frunció el ceño. «¿Qué tipo de cosa?» «La reservación», dijo Alejandro lentamente. «No fue hecha a nombre de Diego Herrera». «¿Cómo?». Diego se incorporó confundido. «Fue hecha a nombre de Esperanza Herrera, y hay una nota especial en el sistema». Alejandro se detuvo, mirando alternativamente a Victoria y a Esperanza. «¿Qué tipo de nota?», presionó Victoria, sintiendo que su corazón comenzaba a acelerarse nuevamente. «Una nota que dice que esta reservación fue pagada por adelantado hace 3 años, por alguien que quería asegurarse de que Esperanza Herrera tuviera la mejor mesa de la casa cuando estuviera lista para usarla». El silencio que siguió fue tan profundo que pareció absorber todo el oxígeno de la habitación. «¿Quién la pagó?», preguntó Diego con voz ronca. Alejandro miró directamente a Victoria con una expresión que mezclaba sorpresa, respeto y algo que se parecía al temor. «Fue pagada por la Fundación Victoria Mendoza, con instrucciones específicas de que fuera activada cuando Esperanza Herrera cumpliera 18 años o cuando su condición médica la hiciera elegible para un último deseo». El mundo se detuvo. Victoria se quedó mirando a Alejandro como si hubiera hablado en un idioma extranjero. Eso es imposible. Yo nunca hice eso». «Señora», dijo Alejandro gentilmente, «la autorización lleva su firma digital y el sello oficial de su fundación. Pero yo no recuerdo haber...». Victoria se detuvo, su mente corriendo a toda velocidad. Y entonces, como un rayo, el recuerdo la golpeó. 3 años atrás.
Una reunión de la fundación que había sido particularmente larga y tediosa. Docenas de solicitudes y propuestas que había firmado sin leer realmente. Su asistente, Elena Ruiz, insistiendo en que había casos especiales que requerían atención personalizada a largo plazo. «Elena», susurró Victoria. «Mi asistente Elena organizó esto». «¿Su asistente?», preguntó Diego completamente perdido. «Elena Ruiz», dijo Victoria, su voz creciendo en intensidad. Ella debe haber visto el caso de Esperanza. Debe haber investigado, debe haber...». Se detuvo abruptamente, porque otra realización la golpeó como un martillo. «¿Cuál es el apellido de soltera de Elena?», se preguntó a sí misma en voz alta. «¿Señora?», preguntó Alejandro. Victoria se giró hacia Esperanza, estudiando su rostro con nueva intensidad. Los ojos azules, la estructura ósea, la forma de sonreír. «Esperanza», dijo con voz temblorosa. «¿Cómo se llama tu madre?». La pregunta pareció tocar una herida profunda. Esperanza miró a su padre, que asintió con gravedad. «Mi madre se llama Elena», respondió Esperanza suavemente. «Pero no la he visto desde que me enfermé. Ella no pudo manejar mi diagnóstico y se fue». Victoria sintió que el suelo se abría debajo de ella. «¿Elena Herrera?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Sí», confirmó Esperanza, aunque después del divorcio volvió a usar su apellido de soltera. «Elena Ruiz». El restaurante Palacio Dorado nunca había sido testigo de un momento más silencioso o más cargado de revelación. Victoria Mendoza acababa de descubrir que había estado cenando con su propia empleada. Una empleada que había estado orquestando secretamente una reunión entre Victoria y la hija que había abandonado. Y ahora entendía que esta noche no había sido coincidencia. Había sido una elaborada lección de vida, diseñada por una madre desesperada que quería que su hija conociera a la mujer que la había estado manteniendo con vida, y que quería que esa mujer aprendiera lo que realmente significaba la generosidad. Pero lo que Victoria aún no sabía era por qué Elena había orquestado todo esto. Y lo que estaba a punto de descubrir cambiaría no solo su perspectiva sobre esta noche, sino sobre toda su vida. Victoria se tambaleó hacia atrás como si hubiera recibido un golpe físico. Las palabras Elena Ruiz resonaban en su cabeza como campanas funerales, cada repetición trayendo consigo nuevas realizaciones devastadoras. Elena, su asistente personal durante los últimos 3 años. La mujer eficiente y discreta que manejaba cada aspecto de su vida profesional y personal. La persona en quien más confiaba en el mundo, después de sí misma. Y la madre que había abandonado a Esperanza cuando más la necesitaba. «No puede ser», murmuró Victoria, su voz apenas un susurro quebrado. «Elena nunca me dijo que tenía una hija». Diego se levantó de su silla junto a Esperanza, su rostro endureciéndose por primera vez durante toda la noche. «¿Conoce a Elena?». «Es mi asistente», respondió Victoria automáticamente, su mente aún tratando de procesar la información. «Ha trabajado para mí durante 3 años. Maneja toda mi agenda, mis donaciones, mi correspondencia personal, su vida entera», completó Esperanza suavemente. Pero había algo en su tono que no era acusación, sino más bien comprensión resignada. Victoria la miró con ojos llenos de confusión y dolor creciente. «Esperanza, no entiendo. Si Elena es tu madre, ¿por qué nunca me habló de ti? ¿Por qué organizó todo esto en secreto?». «Porque», dijo una voz familiar desde la entrada del restaurante. Sabía que si le hubiera dicho la verdad, jamás habría aceptado conocer a su propia nieta. Todos se giraron hacia la entrada como si hubieran escuchado la voz de un fantasma. Allí, enmarcada por las puertas doradas del Palacio Dorado, estaba Elena Ruiz. O Elena Herrera, la mujer que Victoria había creído conocer completamente, pero que ahora se revelaba como una completa desconocida. Elena tenía 42 años, cabello castaño recogido en un moño perfecto, y vestía un traje gris que Victoria le había regalado el año anterior por Navidad. Sus ojos, del mismo azul profundo que los de Esperanza y Diego, estaban rojos de haber llorado, pero su postura era firme y decidida. «Elena». Victoria sintió que su voz se quebraba al pronunciar el nombre. «¿Qué haces aquí?». «Vine a explicar», respondió Elena, caminando lentamente hacia el grupo como si cada paso le costara años de vida. «Vine a confesarle la verdad que debería haberle dicho hace 5 años». «¿Nieta?». Victoria repitió la palabra que Elena había usado.
su mente rechazando lo que había escuchado. ¿Qué quieres decir con nieta? Elena se detuvo a unos metros de distancia, su mirada moviéndose entre Victoria, Diego y finalmente aterrando en Esperanza. El amor y la culpa en su expresión eran tan intensos que resultaban dolorosos de presenciar. Señora Mendoza, comenzó Elena, su voz profesional temblando ligeramente. Hay muchas cosas que no le he contado. La primera es que Elena Ruiz no es mi nombre real. ¿Cómo? Victoria se sintió como si estuviera en caída libre. Mi nombre real es Elena Mendoza Ruiz, dijo lentamente, cada palabra cayendo como una bomba. Soy su sobrina, la hija de su hermano mayor, Roberto Mendoza. El silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar el zumbido eléctrico de las luces del restaurante. Victoria se quedó mirando a Elena como si estuviera viendo a una extraterrestre. Mi hermano Roberto murió cuando yo tenía 15 años, murmuró Victoria. En ese accidente de auto. Nunca supe que había tenido una hija. Porque mi madre decidió desaparecer después del funeral, explicó Elena, lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Estaba embarazada cuando Roberto murió, y su familia, la familia Mendoza, la culpó por la muerte de él. Dijeron que si no hubiera estado preocupado por mantener a una novia embarazada, habría sido más cuidadoso. Victoria sintió que el mundo se inclinaba a su alrededor. Elena, yo tenía 15 años también cuando Roberto murió. Mis padres nunca me dijeron nada sobre una novia embarazada. Lo sé, respondió Elena. Por eso pasé toda mi vida admirándola de lejos, leyendo sobre sus éxitos, siguiendo su carrera, viendo cómo se convertía en todo lo que mi padre habría sido orgulloso de ser. Diego, que había estado observando esta revelación con creciente comprensión, se acercó a Elena. Eres la madre de Esperanza, la mujer que nos abandonó cuando ella se enfermó. Sí. Elena cerró los ojos, como si admitir la verdad fuera físicamente doloroso. Y es la peor cosa que he hecho en mi vida. ¿Por qué? La voz de Esperanza era tan suave que apenas se escuchaba, pero llevaba el peso de años de dolor y abandono. Elena se arrodilló frente a la silla de ruedas de su hija, sus manos temblando mientras trataba de tocar el rostro de Esperanza, quien se apartó ligeramente. Porque era cobarde, confesó Elena, su voz quebrada. Porque cuando los doctores me dijeron que mi hija perfecta, mi niña brillante, iba a sufrir y posiblemente morir, no pude soportarlo. Entonces huiste, dijo Diego, su voz cargada de años de resentimiento reprimido. Huí hacia el único lugar donde pensé que podía hacer algo útil. Elena se giró hacia Victoria. Me conseguí trabajo con usted usando mi apellido de soltera, Ruiz. Durante 3 años, he estado usando mi posición para asegurarme de que Esperanza recibiera el mejor cuidado médico posible. Victoria se sentó pesadamente en una silla, su mente tratando de procesar todas las capas de engaño y manipulación. Las donaciones médicas especiales, los equipos que aparecían milagrosamente en el hospital, los tratamientos experimentales que de repente se volvían disponibles. Todo fue organizado por mí, usando los recursos de su fundación, admitió Elena. Pero señora Mendoza, necesita entender algo. Usted no es solo mi empleadora, es mi familia. La única familia que me queda, además de Esperanza. ¿Y por qué nunca me lo dijiste? Victoria se levantó, su voz subiendo de volumen. ¿Por qué toda esta elaborada mentira? ¿Por qué orquestar esta noche como si fuera algún tipo de obra teatral? Elena respiró profundamente, mirando alternativamente a Victoria y a Esperanza. Porque hace 3 meses, cuando los doctores me dijeron que Esperanza que le quedaban pocas semanas de vida, me di cuenta de que había cometido el error más grande de mi existencia. La doctora Torres, que había permanecido en silencio durante toda esta revelación, se acercó discretamente para revisar los signos vitales de Esperanza. La jovencita estaba pálida, pero sus ojos brillaban con una intensidad que hablaba de años de preguntas, finalmente encontrando respuestas. ¿Qué tipo de error?, preguntó Esperanza, su voz más fuerte de lo que había sido en toda la noche. El error de pensar que podía amarte a distancia. Elena se acercó más a su hija. El error de creer que enviar dinero y asegurar tratamientos médicos era suficiente. El error de no darme cuenta de que lo que más necesitabas no era una madre con recursos, sino simplemente una madre. Elena. Victoria se interpuso entre madre e hija. Esto es...
Esto es manipulación pura. ¿Por qué me trajiste a mí a esto? ¿Qué papel se supone que debo jugar en tu drama familiar? Elena se enderezó, mirando directamente a los ojos de Victoria, con una determinación que la millonaria nunca había visto en su asistente. Porque, tía Victoria, necesitaba que entendiera que las personas a las que ayuda no son números en una hoja de cálculo. Son seres humanos con historias, con familias, con sueños. Y necesitaba que Esperanza conociera a la mujer que ha sido más madre para ella que yo durante estos últimos 3 años. ¿Más madre? Victoria retrocedió. Yo ni siquiera sabía que existía. Pero su dinero le compró tiempo de vida. Elena continuó implacablemente. Su generosidad le dio esperanza cuando yo le di abandono. Sus recursos le proporcionaron cuidado médico cuando yo le di ausencia. Esperanza, que había estado escuchando este intercambio con una mezcla de dolor y fascinación, finalmente habló. «Mamá», dijo, y la palabra hizo que Elena se sobresaltara como si hubiera recibido una descarga eléctrica. «¿Viniste aquí para pedirme perdón?» «Vine aquí». Elena se arrodilló nuevamente frente a su hija. «Para preguntarte si es posible que una madre cobarde pueda ganarse una segunda oportunidad». «¿Una segunda oportunidad para qué?», preguntó Diego, su voz cargada de protección paternal. «Para estar presente durante el tiempo que le quede a nuestra hija», respondió Elena, mirando a Diego con respeto. «Diego, tú has sido el padre que yo debería haber sido madre. Has sacrificado todo por ella. La has amado incondicionalmente. Has estado ahí para cada cita médica, cada noche de dolor, cada momento de miedo». Diego no respondió, pero su postura se relajó ligeramente. «¿Y tú, Esperanza?» Elena se giró hacia su hija. «Eres la persona más fuerte y sabia que conozco. Has enfrentado tu enfermedad con más coraje del que yo podría reunir para enfrentar mi propia cobardía». «Mamá». Esperanza extendió una mano temblorosa hacia Elena. «¿Por qué ahora? ¿Por qué esperaste hasta que es casi demasiado tarde?» Elena tomó la mano de su hija, y por primera vez en la noche, Esperanza no se apartó. «Porque me di cuenta de que no importa cuánto tiempo te quede. No importa si son semanas o meses o, por algún milagro, años. No quiero desperdiciar ni un segundo más sin ser tu madre». Victoria observaba esta reconciliación con sentimientos contradictorios. Por un lado, estaba furiosa por haber sido manipulada. Por el otro, estaba siendo testigo de algo hermoso y desgarrador a la vez. «Elena», dijo Victoria, su voz más calmada pero aún tensa, «entiendo que quieras reconciliarte con tu hija. Pero ¿por qué involucrarme a mí? ¿Por qué no simplemente venir a casa y confesar la verdad?» Elena miró a Victoria con una expresión que mezclaba amor, respeto y algo que parecía arrepentimiento profundo. «Porque, tía Victoria, durante estos 3 años trabajando con usted, he visto algo que tal vez usted no ha visto». «¿Qué cosa?» «He visto su soledad». Elena respondió suavemente. «He visto cómo llena su vida con trabajo, con obligaciones sociales, con actos benéficos, pero nunca con conexiones humanas reales». Victoria sintió como si hubiera sido abofeteada. «Eso no es verdad», Elena continuó gentilmente. «Y pensé que tal vez, si ustedes dos se conocieran, si mi hija conociera a la mujer que ha sido su ángel guardián, y si usted conociera a una de las personas que más ha impactado, ambas podrían llenar un vacío que ni siquiera sabían que tenían». El restaurante había quedado completamente silencioso excepto por esta conversación familiar que se desarrollaba como una obra de teatro en tiempo real. «Además», añadió Elena, mirando hacia Diego, «Esperanza no es la única que necesita familia. Diego ha sido padre soltero durante 3 años, trabajando incansablemente para cuidar a una hija enferma. Él también merece apoyo, comprensión y sí, recursos». Diego frunció el ceño. «No necesito caridad». «No es caridad», Elena negó con la cabeza. «Es familia cuidando a familia». Victoria miró alrededor del grupo. Elena, su sobrina que había estado fingiendo ser solo una empleada durante 3 años. Esperanza, su sobrina nieta que estaba muriendo pero irradiaba más sabiduría que la mayoría de los adultos. Diego, un hombre que había demostrado que el amor verdadero no se mide en dinero sino en sacrificio. «Esta noche», murmuró Victoria, «no era solo sobre una cena, ¿verdad?» «No», admitió Elena. «Era sobre darle a Esperanza la oportunidad de conocer a su familia extendida antes de que fuera demasiado tarde. Era sobre mostrarle a usted lo que realmente significa el amor incondicional.
Y era sobre darme la oportunidad de ser la madre que debería haber sido desde el principio. Esperanza, que había estado observando toda esta conversación con ojos cada vez más brillantes, finalmente sonrió. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, dijo. ¿Qué, mi amor?, preguntó Diego. Que vine aquí pensando que iba a cumplir mi último deseo: cenar en un restaurante hermoso con mi papá. Pero terminé encontrando una familia que ni siquiera sabía que tenía. Sus palabras resonaron por todo el Palacio Dorado, como una verdad fundamental que había estado esperando ser pronunciada. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que la noche aún tenía una sorpresa más, una que cambiaría no solo sus vidas, sino posiblemente el destino de Esperanza. Carmen, la enfermera, observó discretamente el monitor portátil que llevaba escondido en su bolsa médica. Los números que veía la hacían fruncir el ceño con preocupación creciente. Los signos vitales de Esperanza se estaban volviendo erráticos. Su presión arterial subía y bajaba como una montaña rusa emocional, y su ritmo cardíaco mostraba irregularidades que no había visto antes. Se acercó a la doctora Torres, quien estaba observando la reunión familiar con una mezcla de fascinación profesional y admiración personal. «Doctora», susurró Carmen urgentemente, «necesitamos hablar». La doctora Torres la siguió hasta un rincón discreto del restaurante, donde Carmen mostró la pantalla del monitor. Los números parpadeaban en rojo, el código universal para atención médica inmediata necesaria. «¿Cuánto tiempo lleva así?», preguntó la doctora, su voz controlada pero tensa. «Los últimos 20 minutos». La emoción de esta revelación familiar está afectando su corazón más de lo que imaginábamos. La doctora Torres miró hacia Esperanza, quien parecía radiante conversando con su familia recién descubierta. Para cualquier observador, la joven parecía estar teniendo la mejor noche de su vida. Pero los ojos entrenados de una cardióloga podían detectar las señales sutiles: la palidez creciente, la respiración ligeramente jadeante, la manera en que se aferraba discretamente a la silla de ruedas. «Deberíamos llevarla de vuelta al hospital inmediatamente», murmuró Carmen. «Lo sé», la doctora Torres respondió, pero su voz cargaba el peso de un dilema imposible. «Pero mírala, Carmen. Por primera vez en meses, está verdaderamente feliz. Está experimentando amor familiar genuino. Pero si no actuamos ahora, sé los riesgos», la doctora la interrumpió suavemente. «Pero también sé que esta podría ser la única oportunidad que tenga de sentirse completa como ser humano». En la mesa familiar, algo mágico continuaba sucediendo. Victoria observaba a Elena con nuevos ojos, viendo rastros de su hermano Roberto en cada gesto, en cada expresión. «Elena», dijo Victoria suavemente, «ahora que sé quién eres realmente, hay tantas preguntas que quiero hacer. Sobre Roberto, sobre ti, sobre cómo llegamos a este punto». «Tía Victoria», Elena respondió, usando el título familiar por primera vez abiertamente, «hay algo más que necesitas saber. Algo que podría cambiarlo todo». Diego sintió una tensión familiar formarse en su estómago. Durante 3 años cuidando a Esperanza, había aprendido a reconocer cuando llegaban momentos decisivos. «¿Qué más hay?», preguntó, su voz cargada de una mezcla de esperanza y miedo. Elena respiró profundamente, mirando a cada persona alrededor de la mesa. «Durante estos 3 años trabajando para Victoria, no solo organicé cuidados médicos para Esperanza, también estuve investigando, buscando tratamientos experimentales alrededor del mundo». «¿Y encontraste algo?», preguntó Esperanza, su voz temblando ligeramente. «Encontré algo que podría cambiarlo todo», Elena confirmó. «Hay un instituto en Suiza, el Instituto Cardíaco Internacional de Ginebra, que desarrolló un tratamiento experimental revolucionario». La doctora Torres, quien había vuelto discretamente a la mesa, se inclinó hacia adelante. «¿Qué tipo de tratamiento?». «Terapia génica combinada con cirugía robótica microscópica», Elena explicó. «Específicamente diseñada para casos cardíacos degenerativos en pacientes jóvenes. Los resultados preliminares han sido extraordinarios». Victoria sintió su corazón acelerarse. «¿Por qué nunca me dijiste esto?». «Porque es experimental, costoso, y tiene lista de espera de 2 años», Elena respondió honestamente. «Pero más importante, porque necesitaba estar segura de que te importaría Esperanza como persona, no solo como un proyecto de caridad». «Elena», Diego se inclinó hacia adelante, «si existe una posibilidad, no importa qué tan pequeña,
La posibilidad no es pequeña. Elena lo interrumpió. Los últimos estudios clínicos mostraron tasa de éxito del 85% en casos similares al de Esperanza. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el latido del corazón de cada persona presente. ¿Y el costo?, preguntó Victoria, aunque ya sospechaba la respuesta. Ya está cubierto. Elena sonrió por primera vez en la noche. Durante estos 3 años, he estado desviando discretamente fondos de varias cuentas de la fundación hacia una cuenta especial. Hay dinero suficiente no solo para el tratamiento, sino para toda la recuperación. Diego se levantó tan rápido que casi volcó su silla. ¿Estás diciéndonos que mi hija podría vivir? Estoy diciendo que tiene una oportunidad real de no solo vivir, sino de tener una vida plena y normal. Elena confirmó, lágrimas corriendo por sus mejillas. Esperanza había permanecido en silencio durante toda esta revelación, procesando la información con la madurez forzada que viene de enfrentar la mortalidad durante años. Finalmente habló. ¿Cuándo? Su voz era firme a pesar de la emoción. El instituto tiene una plaza que se abrió inesperadamente, Elena respondió. Si decidimos ir, podríamos viajar la próxima semana. ¿Decidimos? Victoria repitió. Elena miró a su jefa, pero ahora veía a su tía. Tía Victoria, este tratamiento no es solo médico. Es un proceso de 6 meses que requiere apoyo familiar total. Esperanza necesitaría a alguien con ella todo el tiempo. Yo estaré ahí, Diego dijo inmediatamente. Y yo también, Elena añadió. Y yo, Victoria dijo sin vacilar, sorprendiendo a todos, incluyéndose a sí misma. Si me dejan, me gustaría ser parte de esto. Esperanza miró alrededor de la mesa. A su padre que había sacrificado todo por ella. A su madre que había encontrado una manera única de amarla a distancia. A su tía que estaba descubriendo lo que significaba la familia verdadera. Entonces creo que no estoy lista para morir todavía, dijo con una sonrisa que podría haber iluminado toda la ciudad. En ese momento, algo extraordinario sucedió. Carmen, quien había estado monitoreando discretamente los signos vitales de Esperanza, se acercó a la doctora Torres con una expresión de total incredulidad. «Doctora, necesita ver esto», susurró, mostrando el monitor. Los signos vitales de Esperanza no solo se habían estabilizado, estaban mejores de lo que habían estado en meses. Su presión arterial era perfectamente normal, su ritmo cardíaco era fuerte y regular, y todos los indicadores sugerían un estado de salud significativamente mejorado. «Esto es médicamente imposible», murmuró la doctora Torres. «Pero está sucediendo». Carmen respondió con admiración. Es como si la esperanza estuviera literalmente sanando su corazón. La doctora se acercó a la mesa familiar. «Esperanza, ¿cómo te sientes?» «Me siento diferente», Esperanza respondió pensativamente. «Más fuerte, como si algo dentro de mí hubiera despertado. Tus signos vitales se han estabilizado completamente», la doctora informó al grupo. «De hecho, están mejores de lo que los he visto en meses». Victoria miró a Esperanza con admiración creciente. «¿Crees que es la esperanza lo que te está sanando?» «Creo que es el amor». Esperanza corrigió suavemente. «El amor de una familia que descubrí que tengo. El amor de un padre que nunca se rindió conmigo. El amor de una madre que encontró una manera de cuidarme incluso cuando no podía estar presente. El amor de una tía que está aprendiendo que el dinero no es lo más valioso del mundo». Sus palabras resonaron por todo el restaurante Palacio Dorado, como una verdad fundamental que tocó el corazón de todos los presentes. «Además», continuó Esperanza, su voz ganando fuerza, «ahora tengo algo por lo que luchar que va más allá de mi propia supervivencia. Tengo una familia que cuidar, memorias que crear, amor que dar». Elena tomó las manos de su hija entre las suyas. «¿Puedes perdonarme, Esperanza, por los años perdidos, por no haber sido valiente?» «Mamá», Esperanza sonrió. «Fuiste valiente, solo de una manera diferente. Encontraste una forma de salvarme incluso cuando no podías abrazarme. ¿Y tú, Diego?» Elena se volvió hacia su exmarido. «¿Puedes perdonar a una madre cobarde que se convirtió en ángel guardián?» Diego miró a la mujer que había amado, que lo había dejado en el momento más difícil, pero que nunca había abandonado realmente a su hija. «Elena», dijo suavemente, «si Esperanza puede perdonar, yo también puedo. Somos familia ahora.
y las familias se apoyan mutuamente. Victoria observó esta reconciliación familiar y sintió algo que nunca había experimentado antes: gratitud verdadera. No gratitud por las cosas que poseía, sino gratitud por las personas que amaba. Hay algo que quiero decir. Victoria se levantó, su voz cargada de emoción. Toda mi vida pensé que el éxito se medía en dinero, en poder, en influencia. Esta noche aprendí que estaba completamente equivocada. Miró a cada persona alrededor de la mesa. El verdadero éxito se mide en vidas tocadas, en amor compartido, en momentos como este. Ustedes me dieron algo que todo mi dinero nunca podría comprar: una familia. ¿Y qué harás con esa nueva perspectiva?, preguntó Esperanza con curiosidad genuina. Victoria sonrió, y era una sonrisa completamente diferente a cualquiera que hubiera dado antes. Era real, era cálida, estaba llena de posibilidades. Voy a aprender a ser una tía, voy a aprender a ser parte de una familia, y voy a usar mis recursos no para impresionar extraños, sino para cuidar a las personas que amo. Esperanza se inclinó hacia adelante en su silla de ruedas. Tía Victoria, ¿puedo pedirte algo? Cualquier cosa, mi amor. Cuando vayamos a Suiza, cuando haga este tratamiento, quiero que estés ahí. No como una donante, no como una benefactora, sino como mi tía, como familia. Victoria sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, lágrimas de alegría que nunca había experimentado antes. Nada en el mundo podría impedirme estar ahí, respondió. En ese momento, Alejandro se acercó discretamente a la mesa. El gerente había presenciado toda la noche y estaba visiblemente emocionado. Señora Mendoza, señorita Esperanza, dijo respetuosamente. Esta noche ha sido extraordinaria, pero me gustaría hacer algo especial para celebrar a esta nueva familia. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Victoria. Me gustaría declarar esta mesa como la mesa de la esperanza permanentemente. Cada vez que quieran venir, cada vez que quieran celebrar hitos familiares, esta mesa será reservada para ustedes. Esperanza sonrió con lágrimas en los ojos. ¿En serio? Más en serio imposible, Alejandro confirmó. Esta mesa fue testigo de algo mágico esta noche. Merece ser recordada. Y así, en el restaurante Palacio Dorado, alrededor de una mesa que había sido motivo de conflicto, había nacido una familia. Una familia formada no por sangre o convención, sino por amor, perdón y esperanza. Esperanza miró por la ventana hacia las luces de la ciudad, y por primera vez en años, no las vio como una despedida, sino como una promesa de todas las noches futuras que tendría para apreciarlas. Había venido al restaurante pensando que estaba cumpliendo su último deseo. En cambio, había encontrado razones para tener muchos más deseos en el futuro. Una semana después de aquella noche transformadora en el Palacio Dorado, el Aeropuerto Internacional de São Paulo bullía con la actividad matutina típica. Pero en la sala VIP reservada especialmente para vuelos médicos, se desarrollaba una escena que habría sido impensable solo días antes. Victoria Mendoza, vestida con ropa casual por primera vez en décadas, jeans y una blusa simple, empujaba personalmente la silla de ruedas de Esperanza mientras Diego cargaba las maletas y Elena coordinaba con el personal médico que los acompañaría durante el vuelo. La imagen de la millonaria más poderosa del país actuando como cuidadora familiar había causado revuelo entre los empleados del aeropuerto, pero Victoria parecía completamente ajena a las miradas curiosas. ¿Nerviosa?, preguntó Victoria a Esperanza, quien observaba los aviones a través de las enormes ventanas de cristal. Un poco, admitió la joven. No por el tratamiento, sino por dejar todo lo que conozco. No lo estás dejando, Diego se acercó, tomando la mano de su hija. Lo estás ampliando. Cuando regreses tendrás 2 hogares, uno aquí y otro en tu corazón, lleno de nuevas experiencias. Elena, quien había estado hablando con la doctora Torres sobre los protocolos médicos del viaje, se unió al grupo. El equipo médico del Instituto de Ginebra estará esperándonos en el aeropuerto. Tienen una ambulancia especialmente equipada para trasladarte directamente al hospital. ¿Y ustedes se quedarán conmigo?, preguntó Esperanza, una nota de vulnerabilidad coloreando su voz. Por supuesto, Victoria respondió sin vacilar. Renté un apartamento lo suficientemente grande para todos nosotros, a 10 minutos del instituto. Nadie va a pasar por esto solo. Carmen, la enfermera que los había acompañado durante estos días, preparándose para el viaje,
Se acercó con el último reporte médico. Esperanza, tus signos vitales siguen sorprendentemente estables, informó con una sonrisa. Cualquiera que sea la medicina que el amor esté proporcionando, está funcionando mejor que cualquier tratamiento que hayamos usado. Tal vez, dijo Esperanza pensativamente, el corazón sabe cuándo tiene razones para seguir latiendo. La profundidad de esas palabras, viniendo de alguien tan joven, tocó a todos los presentes. Victoria se inclinó para abrazar a su sobrina nieta, un gesto que habría sido imposible para ella solo una semana antes. Señora Mendoza, se acercó un hombre elegante vestido de traje. Soy el director ejecutivo de Líneas Aéreas Internacionales Helvética. Es un honor tenerla a bordo de nuestro vuelo médico especial. Victoria lo miró con cortesía pero firmeza. Gracias, señor Martínez, pero hoy no soy señora Mendoza, la empresaria. Soy simplemente la tía de Esperanza. El director parpadeó, claramente sorprendido por la respuesta, pero asintió respetuosamente. Por supuesto, su sobrina tendrá el mejor cuidado posible durante el vuelo. Eso espero, Victoria respondió, pero su tono no era amenazante sino protector. Cuando llegó el momento del embarque, algo inesperado sucedió. Alejandro, el gerente del Palacio Dorado, apareció corriendo por el aeropuerto, cargando una pequeña caja elegante. ¡Esperanza! ¡Esperanza!, gritó, claramente sin aliento. ¿Alejandro? Diego se sorprendió. ¿Qué haces aquí? No podía dejarlos ir sin esto, jadeó entregando la caja a Esperanza. Es de parte de todo el personal del restaurante. Esperanza abrió la caja con curiosidad. Dentro había una pequeña réplica de cristal de la mesa del restaurante, grabada con las palabras Mesa de la Esperanza, Familia Mendoza Herrera, 2024. Para que recuerdes, dijo Alejandro con los ojos húmedos, que tienes una mesa esperándote cuando regreses. Y para que sepas que toda una familia de personas que no conocías te está enviando sus mejores deseos. Esperanza sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Alejandro, esto es hermoso. Además, añadió él con una sonrisa traviesa, el chef preparó su postre favorito para el vuelo, tiramisú casero, porque dice que necesitas energía italiana para complementar la medicina suiza. Incluso en medio de la tensión del momento, todos se rieron. Era exactamente el tipo de toque humano que transformaba un viaje médico en una aventura familiar. El vuelo de 12 horas a Ginebra transcurrió de manera más tranquila de lo que cualquiera había esperado. Esperanza durmió la mayor parte del tiempo, arrullada por la constante presencia de su familia. Victoria aprovechó las horas para observar realmente a las personas que ahora formaban parte de su vida. Vio a Diego, quien a pesar de su fatiga, se despertaba cada 30 minutos para revisar que su hija estuviera cómoda. Vio a Elena, quien había pasado el vuelo entero tomando notas meticulosas sobre cada aspecto del tratamiento que les esperaba. Vio a Carmen y a la doctora Torres, quienes monitoreaban silenciosamente, pero constantemente los signos vitales de Esperanza. Y por primera vez en su vida, Victoria entendió lo que significaba ser parte de algo más grande que ella misma. ¿En qué piensas? Elena se sentó junto a su tía cuando Esperanza se había dormido profundamente. Estoy pensando, Victoria respondió suavemente, en cuántas oportunidades desperdicié de conectar realmente con las personas. ¿Cuántos años pasé construyendo muros cuando podría haber estado construyendo puentes? Pero los estás construyendo ahora, Elena señaló. Y eso es lo que importa. Elena, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. Cuando decidiste trabajar para mí, ¿sabías que eventualmente llegaríamos a esto? Elena sonrió, mirando a su hija dormida. Esperaba que llegaríamos a esto. No lo sabía. Pero esperaba que debajo de toda esa armadura empresarial todavía existiera la hermana de mi papá, que él solía describir con tanto cariño. ¿Roberto hablaba de mí? Todo el tiempo. Elena confirmó. Decía que tenías el corazón más grande del mundo, pero que lo escondías porque tenías miedo de que la gente se aprovechara de ti. Victoria sintió una punzada de emoción. Roberto siempre fue más sabio que yo. Y tal vez, Elena concordó, pero la sabiduría no tiene fecha de vencimiento. Nunca es demasiado tarde para usarla. Cuando el avión comenzó su descenso hacia Ginebra, Esperanza despertó y miró por la ventana. Las montañas nevadas de los Alpes suizos se extendían hasta el horizonte, majestuosas e imponentes bajo el sol de la mañana. «Es hermoso», susurró. «Sí,
Victoria acordó, pero no estaba mirando el paisaje. Estaba mirando a su sobrina nieta, quien enfrentaba lo desconocido con una valentía que la inspiraba. El aterrizaje fue suave, y tal como Elena había prometido, un equipo médico suizo los esperaba en la pista. Pero lo que no esperaban era la calidez humana del doctor Klaus Weber, el cardiólogo jefe del instituto. «Familia Mendoza Herrera», dijo en español con un ligero acento. «Bienvenidos a Suiza. Esperanza, he estado siguiendo tu caso y estoy muy optimista sobre las posibilidades». ¿Optimista? Diego se aferró a la palabra como a un salvavidas. «Muy optimista», doctor Weber confirmó. «Tus signos vitales han mejorado notablemente en la última semana. Sea lo que sea que esté haciendo tu familia, sigan haciéndolo». Durante el trayecto hacia el instituto, doctor Weber explicó el procedimiento que les esperaba. El tratamiento consta de 3 fases. Primera fase, preparación genética, donde modificamos ciertas células para que acepten la terapia. Segunda fase, la cirugía robótica microscópica, donde reparamos el tejido cardíaco dañado. Tercera fase, recuperación y fortalecimiento, donde el corazón aprende a funcionar con su nueva capacidad. ¿Cuánto tiempo toma todo el proceso?, preguntó Elena. 6 meses en total, respondió el doctor. Pero los primeros resultados los veremos en las primeras semanas. Cuando llegaron al Instituto Cardíaco Internacional, Victoria se quedó impresionada no solo por la tecnología avanzada, sino por el ambiente cálido y humano del lugar. No era el hospital frío y clínico que había imaginado, sino un lugar diseñado para sanar tanto cuerpos como espíritus. «Doctor Weber», dijo Victoria mientras firmaban los papeles de admisión. «¿Puedo preguntarle algo personal?». «Por supuesto. En su experiencia, ¿qué tan importante es el apoyo familiar para el éxito del tratamiento?». El doctor sonrió. «Señora Mendoza, en mis 30 años de medicina, he aprendido que el corazón es más que un órgano. Es el centro emocional del ser humano. Los pacientes que tienen amor incondicional de su familia tienen tasas de éxito significativamente más altas que aquellos que enfrentan el tratamiento solos». «¿Significativamente más altas?». Elena se inclinó hacia adelante. «En casos como el de Esperanza, la diferencia puede ser de 20 a 30 puntos porcentuales», confirmó el doctor. «El amor literalmente cura». Esa tarde, mientras instalaban a Esperanza en su habitación privada, que Victoria había insistido en decorar con fotos familiares y recuerdos de casa, llegó una sorpresa inesperada. «¡Esperanza!», una voz familiar gritó desde la puerta. Era Sofía, la mejor amiga de Esperanza de la escuela secundaria, quien había volado desde Sao Paulo como sorpresa. «¡Sofía!», Esperanza gritó con alegría. «No puedo creer que estés aquí. ¿Crees que te iba a dejar enfrentar esto sola?». Sofía corrió para abrazar a su amiga. «Además, alguien tiene que asegurarse de que te tomes tus medicinas». Victoria observó esta reunión y sintió algo que no había experimentado en años. La alegría pura de ver a alguien que amas completamente feliz. Esa noche, en el apartamento que Victoria había rentado, la nueva familia extendida se reunió alrededor de la mesa del comedor. Era una escena que habría sido imposible de imaginar solo 2 semanas antes. La millonaria más poderosa del país, sirviendo cena casera a un mecánico, una exasistente, una adolescente enferma y una amiga universitaria. «Propongo un brindis», dijo Victoria, levantando su vaso de agua. «¿Por qué brindamos?», preguntó Esperanza. «Por los comienzos», Victoria respondió. «Por las familias que se encuentran cuando más las necesitas. Por la esperanza que llega disfrazada de crisis. Y por el amor que cura corazones rotos». «Por el amor que cura corazones rotos». Todos repitieron al unísono. Mientras brindaban, ninguno de ellos podía imaginar las pruebas que los próximos meses les traerían. El tratamiento no sería fácil. Habría días de dolor, noches de miedo, momentos en que la esperanza parecería imposible. Pero también habría milagros pequeños y grandes. Habría descubrimientos sobre la fuerza que viene de enfrentar lo imposible juntos. Habría lecciones sobre lo que realmente importa en la vida. Y habría amor. Tanto amor que transformaría no solo el corazón enfermo de una joven, sino los corazones previamente cerrados de todos los que la rodeaban. Esa primera noche en Suiza, mientras Esperanza dormía tranquilamente en su habitación del instituto, rodeada de fotos de familia y el pequeño cristal de la mesa de la esperanza, Victoria se quedó despierta en el apartamento,
mirando las estrellas alpinas. Por primera vez en su vida, no estaba planeando su próxima adquisición empresarial o su próxima maniobra financiera. Estaba simplemente agradecida por estar exactamente donde estaba, con exactamente las personas que estaban con ella. El tratamiento de Esperanza comenzaría al día siguiente. Pero el verdadero milagro, el renacimiento de una familia y la transformación de corazones cerrados en corazones abiertos, ya había comenzado. El Instituto Cardíaco Internacional de Ginebra había visto muchos casos extraordinarios en sus décadas de funcionamiento, pero ninguno como el de Esperanza Herrera. 3 semanas después del inicio del tratamiento experimental, los médicos se reunían cada mañana para estudiar sus resultados con una mezcla de asombro profesional y admiración humana. Dr. Weber, la doctora Müller, la especialista en terapia génica, entró a la oficina con una expresión que mezclaba incredulidad y emoción. Necesita ver los últimos análisis de Esperanza. El doctor Weber, quien había tratado casos cardíacos complejos durante toda su carrera, tomó los resultados y sus ojos se fueron abriendo progresivamente mientras leía cada línea. Esto es extraordinario, murmuró. El tejido cardíaco no solo está respondiendo al tratamiento, se está regenerando a un ritmo que supera nuestras proyecciones más optimistas. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó la doctora Müller. Significa que en lugar de los 6 meses proyectados, Esperanza podría estar lista para regresar a casa en 5 semanas. El doctor Weber sonrió ampliamente. Y no solo eso, su corazón estará más fuerte que el de una persona promedio de su edad. En la habitación de Esperanza, la joven estaba sentada junto a la ventana que daba a los Alpes, leyendo un libro mientras Sofía le hacía la manicura. Los 2 tratamientos diarios habían sido menos traumáticos de lo esperado, principalmente porque cada procedimiento era seguido por horas de risas, conversaciones familiares y el tipo de normalidad que solo el amor puede crear en medio de circunstancias extraordinarias. Esperanza. Victoria entró a la habitación cargando una bandeja con té suizo y pasteles, una rutina que había desarrollado en las últimas semanas. ¿Cómo te sientes hoy? Me siento poderosa. Esperanza sonrió, y había algo diferente en su sonrisa. Era más brillante, más fuerte, como si viniera desde un lugar más profundo, como si mi corazón estuviera despertando de un sueño muy largo. Los doctores dicen que tus números son increíbles. Elena se acercó, secándose las manos en un delantal. Se había convertido en la cocinera oficial del grupo, preparando comidas caseras brasileñas que llenaban el apartamento con aromas de hogar. Mamá. Esperanza tomó la mano de Elena. ¿Puedo decirte algo? Por supuesto, mi amor. Durante estos años que estuviste ausente, a veces me enojaba contigo por irte. Pero ahora entiendo que nunca te fuiste realmente. Solo encontraste una manera diferente de quedarte. Elena sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Esperanza, Déjame terminar. Esperanza la interrumpió gentilmente. Quiero que sepas que te perdono completamente, pero más que eso, quiero agradecerte, porque tu manera de amarme a distancia me trajo a una familia que no sabía que tenía. Diego, quien había estado organizando las medicinas de Esperanza, se acercó al grupo. En las últimas semanas, había desarrollado una rutina de ejercicios matutinos con Victoria, algo que habría sido impensable antes, y se veía más relajado de lo que Elena lo había visto en años. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, dijo Diego. ¿Qué, papá? Vine a Suiza esperando luchar contra la muerte de mi hija. En lugar de eso, estoy presenciando el nacimiento de una familia. Victoria, quien estaba sirviendo el té, se detuvo. Las palabras de Diego habían tocado algo profundo en su corazón. Diego, dijo suavemente, ¿puedo pedirte algo? Por supuesto. Cuando regresemos a Brasil, ¿te gustaría trabajar conmigo? No como empleado, sino como socio. Quiero expandir la fundación, hacerla más personal, más conectada con las personas a las que ayudamos. Diego parpadeó, sorprendido. Victoria, yo no sé si tengo las habilidades para... Tienes las habilidades más importantes, Victoria lo interrumpió. Sabes lo que significa amar incondicionalmente. Sabes lo que significa sacrificar por alguien más. Sabes lo que significa no rendirse nunca. ¿Y yo qué? Elena sonrió. ¿Sigo siendo tu asistente? No. Victoria negó con la cabeza. Serás la directora ejecutiva de la nueva Fundación Esperanza Mendoza Herrera.
Una fundación que no solo envía cheques, sino que construye familias. Esperanza aplaudió con alegría. Eso suena perfecto. En ese momento, como si hubiera estado esperando el momento exacto, el doctor Weber entró a la habitación con una expresión que no podían descifrar. «Familia», dijo, y todos se tensaron ligeramente. «Tengo noticias. ¿Buenas o malas?», Diego preguntó, preparándose para lo peor. «Extraordinarias». El doctor Weber sonrió ampliamente. «Esperanza, tu corazón ha respondido al tratamiento de manera que supera nuestras expectativas más optimistas». «¿Qué significa eso exactamente?». Victoria se acercó. «Significa que el tratamiento no solo ha sido exitoso, sino que ha sido más exitoso de lo que pensamos posible», el doctor explicó. «Tu corazón, Esperanza, no solo está sano, está más fuerte que antes de que te enfermaras». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el latido de los corazones, especialmente el de Esperanza, que ahora latía con la fuerza y regularidad de un metrónomo perfecto. «¿Eso significa?», Esperanza comenzó. «Significa que puedes ir a casa», el doctor Weber confirmó. «La próxima semana. Y no solo ir a casa. Puedes vivir una vida completamente normal. Puedes correr, bailar, viajar, enamorarte, tener hijos algún día. Tu corazón te durará toda una vida larga y plena». La habitación explotó en gritos de alegría, abrazos y lágrimas de felicidad. Pero en medio de toda la celebración, Esperanza se levantó de su silla, por primera vez en meses sin ayuda, y caminó hacia la ventana. «¿Qué pasa, mi amor?». Elena se acercó. «Estoy pensando en todas las personas que están en hospitales ahora mismo, sintiéndose tan desesperanzadas como yo me sentí». Esperanza dijo pensativamente. «¿Cómo podemos asegurarnos de que ellas también tengan oportunidades como la que tuve yo?». Victoria se acercó a su sobrina nieta con admiración. «¿Qué tienes en mente?». «Quiero crear un programa». Esperanza se giró hacia su familia, donde pacientes con enfermedades terminales puedan experimentar momentos de alegría familiar antes de sus tratamientos. Como una cena especial en un restaurante hermoso, rodeados de amor. «El programa Mesa de la Esperanza», Diego murmuró con admiración. «Exactamente». Esperanza sonrió. «Porque he aprendido que la esperanza no viene solo de la medicina, viene del amor, de la familia, de saber que no estás solo». Elena abrazó a su hija. «Esperanza, eres la persona más sabia que conozco». «Solo aprendí de los mejores maestros», Esperanza respondió, mirando a cada miembro de su familia. Una semana después, el aeropuerto de Ginebra fue testigo de una escena que habría sido imposible de imaginar 2 meses antes. Esperanza Herrera caminaba por la terminal, no en silla de ruedas, sino por sus propios pies, rodeada de una familia que había nacido del conflicto más inesperado. Victoria llevaba una mochila simple. Sus joyas habían sido reemplazadas por una pulsera de la amistad que Esperanza le había hecho. Elena y Diego caminaban tomados de la mano, su matrimonio habiendo renacido a través de la crisis compartida y el amor renovado. Sofía documentaba cada momento, no para redes sociales, sino para el álbum familiar que estaban creando. «¿Listos para ir a casa?», preguntó Victoria. «Listos», Esperanza respondió, pero se detuvo antes de abordar el avión. «Tía Victoria, ¿puedo pedirte algo?». «Siempre. Cuando lleguemos a Brasil, pues podemos cenar en el Palacio Dorado, en nuestra mesa, la Mesa de la Esperanza». Victoria sonrió. «Por supuesto, pero esta vez no habrá conflictos sobre quién se sienta dónde. Esta vez», Esperanza acordó, «solo habrá familia». El vuelo de regreso a São Paulo fue completamente diferente al vuelo de ida. En lugar de tensión médica, había celebración. En lugar de miedo al futuro, había planes emocionantes. En lugar de una familia desesperada aferrándose a la esperanza, había una familia fortalecida celebrando un milagro. Mientras el avión volaba sobre el Atlántico, Esperanza miró por la ventana hacia las nubes que se extendían hasta el infinito. «¿En qué piensas?». Victoria se sentó junto a ella. «Estoy pensando en cómo una noche que comenzó con tanta ira y humillación se convirtió en la noche que cambió nuestras vidas para siempre». «¿Mana, crees que las cosas suceden por una razón?». «Creo que las cosas suceden», Esperanza respondió sabiamente, «y nosotros decidimos qué razón darles. Podríamos haber decidido que esa noche en el restaurante fue sobre conflicto y dolor. En lugar de eso, decidimos que fue sobre amor y familia».
Victoria tomó la mano de su sobrina nieta. Esperanza, ¿sabes lo que me enseñaste? ¿Qué? Me enseñaste que el verdadero poder no viene de controlar a otros, sino de cuidar a otros. La verdadera riqueza no son las cosas que tienes, sino las personas que amas. Y la verdadera fuerza no es nunca mostrar debilidad, sino ser vulnerable con las personas que importan. Esperanza sonrió. ¿Y sabes lo que tú me enseñaste? ¿Qué? Me enseñaste que nunca es demasiado tarde para que alguien cambie, que las personas más poderosas pueden tener los corazones más tiernos, y que a veces los ángeles vienen disfrazados de personas que inicialmente no entendemos. Cuando el avión aterrizó en São Paulo, fueron recibidos por una multitud inesperada. Alejandro había organizado una pequeña celebración en el aeropuerto, no para los medios, sino para la familia extendida del restaurante que había seguido la historia de Esperanza. «¡Bienvenidos a casa!», gritó Alejandro, corriendo para abrazar a Esperanza. «Alejandro, te ves diferente», Esperanza observó. «Tú también». Él sonrió. «Te ves completa». Y era verdad. Esperanza irradiaba una vitalidad que iba más allá de la salud física. Era la vitalidad de alguien que había enfrentado su mortalidad y había elegido vivir completamente. Esa noche, la familia Mendoza Herrera se reunió alrededor de la mesa de la Esperanza en el Palacio Dorado. Pero esta vez no estaban solos. Alejandro se había unido a ellos, junto con varios miembros del personal del restaurante que habían seguido la historia de Esperanza. Sofía estaba allí, por supuesto, junto con algunos de los amigos de la escuela de Esperanza que habían venido a celebrar. La mesa que una vez había sido motivo de conflicto, ahora estaba llena de risas, historias, planes para el futuro, y el tipo de amor que solo viene de haber pasado por algo extraordinario juntos. «Propongo un brindis», dijo Victoria, levantando su copa. «¿Por qué brindamos esta vez?», preguntó Esperanza. Victoria miró alrededor de la mesa, a todas estas personas que habían transformado su vida de maneras que nunca había imaginado posibles. «Brindamos por los milagros que vienen disfrazados de crisis, por las familias que nacen del conflicto, por los corazones que se sanan cuando encontramos razones para que sigan latiendo. Y por las mesas que nos enseñan que el lugar más importante del mundo no es donde te sientas, sino con quién lo compartes». «¡Salud!», gritaron todos al unísono. Y mientras brindaban, con las luces de la ciudad brillando a través de las ventanas del Palacio Dorado, cada persona alrededor de esa mesa sabía que habían sido testigos de algo más grande que un tratamiento médico exitoso. Habían sido testigos del poder transformador del amor incondicional, del perdón, de la esperanza y de la familia que se encuentra cuando más la necesitas. Esperanza Herrera tenía ahora un corazón completamente sano y una vida plena por delante. Pero más importante, tenía una familia que había nacido no de la sangre, sino del amor. El tipo de amor que verdaderamente puede curar cualquier corazón roto. Y en el restaurante Palacio Dorado, la mesa de la esperanza siguió siendo reservada cada semana para familias que necesitaban un lugar especial para celebrar sus propios milagros. Porque como Esperanza había aprendido, y como había enseñado a todos los que la rodeaban, cuando tienes amor verdadero, siempre tienes esperanza. Y cuando tienes esperanza, los milagros no solo son posibles, son inevitables.